Bueno, Eduardo Robinson, siempre un placer recibirte en el programa. Igual, Lo Pedro. estuviste escuchando a Daniel Abad, Sí. así que más o menos ya tenés las preguntas del examen, ¿no? Así que la Pero primera no me voy a pregunta copiar, no me voy a no lo va a copiar, copiar, no me voy a no, copiar, tienen no. distintas Así posiciones, es, por eso tal la cual. idea era separarlos Así en es. bloque. Te cuento ¿Cómo una no? infidencia. A Al ver. principio pensaba tenerlos a los dos Ah. en el mismo bloque, pero a mí me parece que a veces las polémicas ponen tanto ruido que uno no termina entendiendo Sí, bien lo que se dice. sí, yo creo que es mejor para el espectador sobre todo, ¿no? Sí, Así aunque a puede ser. algunos les gusta el espectáculo y hubiesen optado por otro, pero No, bueno, bueno, pero cada en uno este tiene caso, un estilo de hacer periodismo. exactamente. Primera pregunta es, ¿hacia dónde crees que va la Argentina? Bueno, yo creo que la Argentina por ahora no tiene precisamente un rumbo definido. Claramente esto es lo que estamos atravesando, un momento de alta incertidumbre, donde las variables están totalmente desacomodadas, donde no hay perspectivas claras y con esta, digamos, con esta realidad económica, con estos desequilibrios, lamentablemente no vamos hacia buen puerto. Ya tenemos una inflación que en el mejor de los casos va a estar como piso, en el mejor de los casos, subrayo esto, en el 70%, 80%, y ahora, la idea es evitar que llegue a 3 dígitos a fin de año. Entonces, claramente en este contexto inflacionario, con esta incertidumbre, con la primera lectura que hicieron los mercados respecto de la designación de Batakis, con variables que han mostrado su desagrado respecto de la designación de la nueva ministra, yo te diría que hay que hacer un gran esfuerzo para lamentablemente no pensar que la economía argentina entre en un proceso poco de mayores desequilibrios, de que estas cuestiones se profundicen, ¿no? De que Entiendo entonces que tu análisis hacia adelante de cómo podemos terminar este 2002 respecto al 2022, respecto al Exactamente. 2021, es mucho más pesimista que lo de Daniel Abad. Sí, claramente, porque como te digo, ya la inflación en los primeros 6 meses del año acumulamos más del 30%. Con este salto que está teniendo el tipo de cambio, más expectativas que no ayudan, yo creo que va a ser muy difícil revertir, como te digo. El mejor escenario para este año es que terminemos con un piso inflacionario del orden del 70-75%, que estamos hablando de, una de las inflaciones entre las tercera y cuarta más altas del mundo, con todo lo que eso implica en la Argentina en cuanto a poder de compra, en cuanto a enfriamiento del consumo y en cuanto a perspectivas, sobre todo para una economía que necesita, como el agua, financiamiento. Sí. Entonces, estamos muy complicados porque acá, más allá de la inflación, más allá del déficit, más allá del paneo que uno puede hacer por la superficie de las variables macroeconómicas, en el núcleo de estos problemas está la credibilidad. Vos sabés que no importa tanto quién sea el ministro, sino la credibilidad que despierte, y eso me parece que es lo que está en juego en estos momentos. ¿Vos ves entonces en Batakis claro, un déficit de credibilidad por parte del exactamente, mercado? porque además quien ha perdido credibilidad es la propia dirigencia política. Es decir, el presidente hacia comienzos de marzo dice: vamos a declarar una guerra a los precios. Bueno, fíjate la guerra que ha declarado a los precios, que hemos tenido una aceleración inflacionaria, y es el propio Banco Central el que dice: cuidado que en el segundo semestre los problemas inflacionarios, los problemas de reservas internacionales pueden seguir. Entonces es el propio Banco Central, en un informe técnico, el que está balizando un poco el camino hacia problemas que se pueden agudizar en materia inflacionaria. Entonces, el margen de maniobra que tiene la ministra Batakis, y en esto no es caer en dramatismo, es muy acotado. Va a estar puesta en la lupa todo lo que ella vaya haciendo, y hay problemas como te digo, de que se puede dañar la credibilidad. Hoy la credibilidad es como una especie de porcelana
donde si eso se quiebra va a ser muy difícil reconstruir. Estamos hablando de un presidente y de una vicepresidenta que no están superando en imagen positiva, de acuerdo con las encuestas, entre el 15 y el 20%. Eso habla de una disminución en la propia credibilidad de la palabra oficial. Fíjate que el presidente... ¿Vos sabés que en Europa todos me preguntaban lo mismo? Bueno. Dice, explíqueme algo, ¿cómo funciona un país cuando su presidente tiene un 70% de imagen negativa? Aquí no dura una semana, ningún estado. A ver, con una salvedad. Boris Johnson es casi un peronista, porque cuando estaba encerrado todo Inglaterra, él tuvo reuniones privadas. ¿Pero ¿sabes por qué lo sostienen los ingleses? Porque la reina no quería ningún hecho político durante el jubileo y porque además protagonizaron el Brexit. Exacto. Entonces no pueden sumar. Y se le sumó la guerra. Con la guerra vos tenés que tratar de no hacer movimientos políticos. Pero te explico qué pasó. Cuando se armó el desfile y salía la imagen, Boris Yeltsin chiflaba todo, todas las personas estaban ahí. Boris Johnson, claro. Sí, no, o sea, claramente por eso te digo. Pero con una diferencia, la economía de Inglaterra funciona. Bueno, por eso te digo, acá el problema es que esa imagen negativa. Cuando hay credibilidad política, yo no te digo que cualquier política económica anda porque no es así. Pero tenés muchas más chances de que la política económica funcione. Acá los márgenes son muy acotados y este es el peligro. Por eso yo creo que la economía 22 va a ser bastante peor que la economía 21, porque la economía 21 hemos terminado con una inflación del 51%, con atraso tarifario, era un año electoral y ese es un condimento importante en la Argentina. Atraso tarifario, atraso en el tipo de cambio, un gobierno y una economía que venía de la cuarentena 2020, con lo cual ahí hemos tenido un rebote técnico, hemos crecido o se ha recuperado la economía un 10%, entonces eso ha generado algún clima, llamarle así, de recuperación y recuperación sobre todo del consumo. Este año como te digo, ojalá que se dé ese escenario de un 70% de tasa de inflación. Con eso se enfría claramente el consumo. No tenemos crédito, o sea, hoy tomar un crédito, Pedro, un crédito personal, un crédito con la tarjeta de crédito, el costo, no lo puedes tomar. ¿Qué actividad te da una ganancia del 100%? No lo podés tomar. No lo podés tomar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Y no tiene financiamiento. Esto es lo más crítico del problema. No hay financiamiento. Por eso es que los mercados están poniendo en lupa cuáles van a ser. Ya no te digo el programa, yo creo que programa económico no hay. Lo que hay es tratar de evitar que la crisis se desmadre. No hay un programa económico, lo que hay son metas, el fondo no hace un programa, te dice 2,5% de déficit, traten de no pasarse de emisión del 1,5%, 2% del producto, o sea, no inunden, no sigan emitiendo dinero. Y por eso es que se apunta a las tarifas, para ir en todo caso desmantelando o que lo que va para subsidio en tarifas vaya disminuyendo. Si eso no es así, si hay problemas técnicos, bueno, la cuestión de la política, lo que nosotros hemos visto es que acá hay un derrape económico y bueno, el ala más dura dice, señores, yo a ustedes no los conozco. Sí. Tengo que hacer un poco una defensa del gobierno cuando no está la suficiente... No, yo no lo ataco al gobierno, no, simplemente... Te digo, yo creo en todos los déficits que vos decís, yo creo que tienen... A ver, que el peronismo con lógica kirchnerista no tiene un plan económico porque está muy ideologizado. No hay alternativa. A ver, la vicepresidenta pero ¿sabés qué critica, pasa cuando un gobierno también tiene poca credibilidad? Hay algunos actores económicos que aprovechan para hacer ganancias aún perjudicando al país. Pero por supuesto, Pedro, que eso es así. Lamentablemente, en estas cuestiones el egoísmo es el que manda y el sálvese quien pueda es el que manda. Ahora, el ala, llamémosle así, de la vicepresidente, no ha puesto sobre la mesa una alternativa a la política económica. Criticaron al ministro Guzmán, pero no hay... por parte, digamos, de la Cámpora o por parte de quien sea, digamos... Es decir, la alternativa es A, B, C, D. No hay un programa alternativo al que venía llevando adelante Guzmán. Pero además el mensaje es contradictorio porque de pronto a Guzmán lo limaron, pero ahora asume Bataki y dice se va a mantener el modelo. Claro. Perdón,
¿Y por qué no dejaron a Guzmán, que era el padre del modelo? Pero por eso digo, y además, por ejemplo, la ministra Batakis, una de las primeras declaraciones hace es: yo voy a llevar adelante el programa del presidente. La pregunta es: ¿cuál es el programa del presidente? El presidente lo que dice es que Argentina está teniendo problemas porque está creciendo. Bueno, en el mundo no se entiende. Que alguien me explique, que me explique. Yo la verdad no lo entiendo, Pedro. Te soy sincero, intelectualmente sincero. Porque no pasa un análisis razonable. Claro, es una cosa ilógica, ¿entendés? Ahora, la otra cosa que en esta interna ganó Cristina, entonces Batakis está más cerca de las ideas de Cristina, que tiene profundas diferencias con el presidente Alberto Fernández, por eso en la cena de anoche no hubo acuerdo. Terminaron en una cierta paz, pero saben que tienen grandes diferencias de visión, sobre todo en lo económico. Y lo que está en juego, yo creo que lo que está en juego es que lamentablemente termine derrapando la política. Ambos. Entonces, tiene que haber una dosis de responsabilidad de ambos y tratar de dar algunas señales de cordura, de no seguir pateando el tablero en lo político, porque de lo contrario, como te digo, está muy finita la parte económica. Yo no quiero ser dramático, ni pasa, digamos, por, como se dice, echar leña al fuego. Pero sí estamos con los márgenes muy cortos, porque está la credibilidad muy dañada. Bien, vos coincidís entonces con Daniel Abad que una de las salidas sea enfriar un poco la economía, que la gente consuma menos para frenar la tasa de inflación y que sea menos dramático este año. No, yo al contrario, yo creo que la economía no es que sea algo premeditado el hecho del enfriamiento, es que por el contrario, el gobierno no quiere que se enfríe la actividad económica, no quiere que se enfríe el consumo y por eso están muchos sectores sociales hablando ya de esto, de un salario universal, de estas cosas. Si vamos por ese rumbo, Pedro, la economía se enfría sola. Es decir, no hace falta que vos te sientes en el escritorio para decir, bueno, ojo, y no es que enfriando la economía baja la inflación, porque el diagnóstico que hoy tiene la economía argentina desde hace bastantes años, pero hoy se nota con más claridad, es un proceso de estancamiento con un agudo proceso inflacionario. Es decir, en términos técnicos esto es estanflación. Entonces, nosotros podemos ir a una aceleración inflacionaria y a un mayor estancamiento. Y esto es lo que nos está pasando. No es que estamos creciendo y hay inflación como fue 2004, 2005 y hasta 2007, 2008. Donde vos tenías inflación 20, 25% y el producto crecía al 9%. Ese escenario cambió. Quiero contar una anécdota que sirve de alguna manera para explicar lo que vos estás diciendo. Una vuelta le explico a una hija mía qué era la inflación. Y después en la universidad le enseñaron que era la estanflación. Claro. Y me llamó y me dijo, mirá, vos me dijiste que lo peor que nos puede pasar es la inflación. No, es la estanflación. Es la estanflación. Y es verdad, es la estanflación. Se combinan exactamente. Dos hechos lo negativos. Peor, vos a la inflación sola la podés combatir, al estancamiento solo lo podés combatir. Pero cuando combinás las dos cosas, es lo peor que le puede pasar a una economía. Entonces, si nosotros partimos de un diagnóstico errado, si nosotros creemos que enfriando bajan los precios, no. La economía se está enfriando y el proceso inflacionario sigue. Es más, los comercios están cerrando, dicen, mirá, no tengo precios. Hoy hemos perdido la referencia de precios hasta que no se tranquilice un poco el dólar, hasta que las variables, un poco baje la espuma de la designación de Batakis. Hoy por hoy el problema es que no hay claridad en los precios y el que tiene el stock dice, si yo vendo esto, cuando venga la nueva lista de precios, ¿cómo quedo parado? Claro. Entonces, ese problema de incertidumbre con lo que falta del invierno en cuanto a las reservas del Banco Central, con lo que tiene que ver con las importaciones totalmente restringidas. Entonces yo creo que la economía se enfría sola. Ese es por eso es que no, bueno, si vos me decís coincidís, no, creo que no es que yo aplico enfriamiento económico para evitar la tasa de inflación. No es un acto económico voluntario, exactamente, sino la consecuencia de la macro desequilibrada. Eduardo, muchas gracias. Gracias, Pedro, a vos, un gusto como siempre. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.